hora de conversar con el asambleísta Henry Cucalón, y yo decía al comenzar, el asambleísta Cucalón, que efectivamente la gente tiene un concepto generalizado de la asamblea, a todos lo ponen en el mismo saco, y como la asamblea mide 4%, hay quienes opinaron cómo van a juzgar, a censurar y a sacar de su cargo a una ministra de Estado, por ejemplo. Me refiero al caso de la doctora Romo. ¿Qué opina usted, asambleísta? Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Las responsabilidades, atribuciones, competencias de un Congreso de la República están en la Constitución y no se miden por ese tipo de porcentajes, porque si no, pues cada uno aplicaría la ley a su manera, si es o no es popular. Y peor, en el caso práctico, que quien critica eso es un gobierno que tiene los peores números desde el retorno a la democracia que existe el sistema de las encuestas. Así que es importante señalar eso. Y segundo, todo parlamento, Congreso, es un órgano colectivo integrado por un variopinto de personas de distintas ideologías, partidos, representantes del pueblo con sus defectos y con sus virtudes. Y comparar esa acción legislativa y de fiscalización colectiva con la de una administración, llámese ejecutivo, provincial o cantonal, no tiene parámetro. Y para cumplir con nuestras obligaciones, uno no tiene que medir si le gusta a X o Y, sino si uno cree en conciencia que está haciendo lo correcto y apegado a las atribuciones que uno tiene. Aunque ya es cosa juzgada, ¿no? Sería un poco llover sobre mojado, pero a veces es bueno conversarlo porque el caso fue muy bullado, el de la ministra Romo. Pues lo que se argumentaba antes de la censura era que ese juicio, esas causales no eran suficientemente sólidas como para censurarlas, sino más bien las que se quedaron colgadas en algún armador, el supuesto reparto de los hospitales. Primero, dígame si en verdad esas causales sí pesaban. Y segundo, ¿qué va a pasar con las que quedaron? Con el otro juicio. La ex ministra de Gobierno ha tenido varios procesos de control político, 2 archivados en la Comisión de Fiscalización. Y hay que ver cuál fue la composición de esa Comisión de Fiscalización y cada uno de los nombres, porque ahora dicen que solamente por el de Mendoza, Crápula, hoy delincuente confeso, no solamente se hubiera salvado o condenado. Pero fíjense los nombres, casi todos se repiten con las vinculaciones que se tienen en el tema del reparto de los hospitales. Quedaron 2 más. Una, esta, por la que finalmente fue censurada, que fue presentada hace 10 meses y que guardó en la gaveta el obsecuente presidente para no darle trámite. Ese tipo de actuaciones ha motivado que la nueva ley de la función legislativa, en la que está en vigencia ahorita, que no corría para este juicio, hubo que hacer lo impensable, hacer responsable al irresponsable, ponerle plazos a este o a cualquier presidente o dirigente de la asamblea de 5 días para que lo que recibe lo despache. O sea, ¿hasta dónde hemos tenido que llegar? Normar lo inadmisible, por así decir. Así que ese dilatamiento no es responsabilidad de los asambleístas, pues, sino de quien conduce la asamblea, que valga la aclaración, fue puesto ahí justamente para eso. Entonces ese es el sentido de la oportunidad. Y hay otro que se presentó algunos meses que tiene que ver con el tema político, que es distinto al tema judicial, distinto a lo que lleva la justicia, del reparto político de los hospitales a cambio de voluntades en el legislativo. Este es el que se presentó. Estas son las causales, terminaron siendo 2. Para mí hay un claro incumplimiento. Yo en mi exposición fui enfático en señalar que régimen alguno, inclusive de los que tachan de autoritarios en los 80 y más, se les había ocurrido atacar a un centro de acogida, no les gusta decir paz porque dicen que es término de guerra, centro de acogida o de refugio, que son las universidades que están adyacentes a todo este tema que siempre ha sido de movilización de cualquier grupo político que está opuesto al gobierno nacional. A nadie se le ocurrió atacar. El mismo régimen aceptó el error, en su momento pidió disculpas y este es un tratamiento político. A esas disculpas nosotros le llamamos incumplimiento y fue motivo de una sanción, motivo de la censura. Esto es sin perjuicio que quisieron ir por el tema general de toda la crisis de octubre, donde en mi caso he señalado con precisión que para mí no tiene lógica alguna
querer venir a decir que se ha salvado la democracia cuando se salvó por sí misma, por lo fuerte que es, por la conciencia ciudadana, por la fortaleza de sus instituciones, y no me vengan a decir que es por el gobierno, porque así como el caos, la anarquía y el vandalismo liderada por el señor Jaime Vargas y Leonidas Sisa motivó toda esta situación que conllevó al terror en los ciudadanos, principalmente en la capital de la República, los errores garrafales de un gobierno que ahora quiere poner como heroísmo su ineficiencia, no lo podíamos dejar pasar a un lado, porque esto es político, señores. Abogado, y según estas reformas al Código de la Función Legislativa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que cuando se presenta un pedido de juicio político, cuánto tiempo tiene el CAL como para poderlo tramitar? Con las nuevas reformas, reitero, que no debieron haber pasado nunca, sino que se hicieron por culpa de lo que pasó en los últimos tiempos, un presidente del Parlamento o presidenta tiene 5 días para lo que recibe enviarlo al Consejo de Administración de la Legislatura, y este Consejo tiene 10 días, plazo, todos los días corren para despachar a la Comisión de Fiscalización, para que no se queden en la gaveta. Corríjame entonces, ¿qué pasó con el pedido hecho por unos colegas suyos sobre el tema de repartos que fue presentado el 22 de octubre, el tema del reparto de los hospitales? Tiene una explicación jurídica. Esta nueva ley que le hemos venido tramitando a lo largo de todo este periodo legislativo, porque recordemos que las reformas que hicimos en el periodo legislativo anterior, el primer acto de gobierno del presidente Moreno fue vetarlas totalmente. Estas recién entraron en vigencia hace muy pocos días, y por principio de irretroactividad de la ley no le alcanza a los procesos que ya fueron presentados anteriormente. Como le pongo un ejemplo, los 5 juicios políticos que se han presentado contra el ex ministro de Finanzas Richard Martínez, 5, no 2, no agrupación, porque unos que tienen pesadillas con X grupos políticos. El variopinto, igual que la votación de antes de ayer, 104, creo que las matemáticas le fallan a algunos con los 30 y con los 16. 104 creo que es algo bastante amplio en democracia, igual que los 123 que exigieron la renuncia, e igual que los muchísimos y contundentes votos que rechazaron la terna vicepresidencial. Lo que pasa es que como no alcanza, como usted mismo ha dicho, no los alcanza esta norma nueva, pueden pasarse en el despacho. Pero ahí viene el tema de conciencia ciudadana y de control político, que para mí le ha pasado de agache el presidente de la Asamblea, con ese estilo que tiene una nueva versión de su muchacho, por así decirlo. Esto nunca debe haber pasado. Y por culpa de ese manejo que tiene él, todo el mundo termina pagando. Y le voy a poner un ejemplo. Uno está para aceptar las críticas, y las críticas uno aprende, uno recoge, uno rectifica. Una de las cosas que nos han dicho por ahí es que somos vagos, cobardes, que no vamos a la asamblea. Pero eso no depende de mí, pues, ¿no? Eso depende de quien convoca, que es el presidente. Y vaya usted a saber por qué no quiere que convoquen, por qué no nos quieren ver cara a cara. Porque creo que más allá de los temas de los ministros, etcétera, hay graves temas que también de una u otra manera de conducción y de dirección que tienen que ver con él. Así que eso no me lo pueden imputar a mí, porque ahora en el juicio poco más querían poner, porque aquí uno se estaba escondiendo, como que fuera algún delito estar en transmisiones. Cuando eso no depende. Nosotros hemos solicitado reiteradas veces que ya tenemos que funcionar como en todos los congresos del mundo, con las debidas medidas, obviamente, de respeto de la salud. Y lo mismo pasó, ya que tienen cierto trauma con el tema de octubre, que dónde estaba la asamblea. Pregúntele al presidente, pues, quién le ordenaba que no convoque a la asamblea, porque nosotros queríamos sesionar para hablar a favor de la democracia, obviamente, pero habrá que preguntarle a él por qué él no convocaba. Bueno, ustedes saber quién le ordenaba, pues. Es fácil deducir que vaya que dirá que también era garante de la democracia, que no pasaba nada, pero es la conducción. Por eso la conducción de una institución es tan importante. ¿Me explico? Por eso, no es solamente dar la palabra, eso se puede hacer por un botón, señores, tener una oficina grande, tener seguridad y carros y sirenas, que es lo que le interesa a algunos. No. El tema de la conducción y el liderazgo, me explico, en este tipo de situaciones, se ven en estas envergaduras lo importante que pueden ser. La ley de extinción de dominio, cuyo análisis sigue, para salir de una suerte de confusión que confieso que hasta yo la tengo, ¿esta ley anticorrupción y la ley de extinción de dominio son las mismas o son dos normas separadas? Son cuerpos legales distintos. Lo que se denomina ley anticorrupción, en la práctica,
son reformas al Código Integral Penal. Correcto. Sino que mediáticamente, comunicacionalmente, y el gobierno le ha encantado hacer esto para distraer la atención de sus propios errores, dicen una ley. ¿Me explico? Varias normas anticorrupción ya fueron aprobadas en la reforma al COIP que entraron en vigencia en diciembre pasado, inclusive las que recomendó el gobierno. Ahora, ¿en qué etapa nos encontramos? Esto es importante que la ciudadanía conozca. Hay 2 proyectos del Ejecutivo unificados. El día de ayer fueron aprobados en la Comisión de Justicia. Entrarán entre hoy día y mañana en primer debate al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Tienen que ver con qué? Endurecimiento de la figura del cohecho, del tráfico de influencias, la figura del soborno privado. Esto es muy importante porque para que exista en el ámbito público tiene que haber un sabido en el sector privado, un mal empresario, un mal servidor privado, no hay que generalizar. Y fundamentalmente otra reforma que tiene que ver con endurecimiento de penas en procesos de elusión en contratación pública por vía de la emergencia, por la vía de la excepción, y que conlleva reformas a la ley de contratación pública. Yo he hecho un señalamiento. La emergencia, como su nombre lo dice, no es la regularidad. Si están haciendo ese endurecimiento de penas, debería ser para los procesos normales, los regulares, porque, insisto, la emergencia no es la cotidianidad. Pero bueno, para eso está el debate, hay la voluntad política en hacerlo. Y la ley de extinción del dominio, que ya está para segundo debate, ese es otro cuerpo legal independiente, es una figura basada en el derecho comparado que, ojo, puede ser una excelente herramienta para luchar contra la corrupción, pero mal aplicada, el instrumento perfecto de la persecución. Exactamente. Lo uno no distrae con lo otro. Aquí la gran diferencia es que no se persigue, penalmente hablando, a la persona, sino al bien. A este bien que puede ser adquirido de manera ilícita o antijurídica, pero que debe tener un debido proceso y debe tener una cuestión jurisdiccional. Le digo esto porque el año pasado, hace 2 años, varias personas presentaron proyectos que confundían la vía penal con la vía administrativa, inclusive un proyecto que presentó el exfiscal Carlos Vaca Mancheno que daba pena. ¿Y de qué manera van a blindar ustedes este proyecto para que no se convierta en una herramienta de persecución política? Mire, usted puede tener las mejores normas del mundo, es la conducta humana la que versa la aplicación. Y eso pasa en todas las legislaciones, no solamente en la anticorrupción. Puede tener la mejor herramienta de código de la democracia. Lo que está pasando ahora. En el 2009, siempre pongo este ejemplo de cuando fui profesor, todo el segmento de las primarias es casi copiado de Estados Unidos. Primarias abiertas, cerradas, como si tenemos en Georgia, en California, porque uno escoge, ¿no? Son abiertas, solo votan todos, en la cerrada solo los militantes, la repetitiva. En la práctica, la norma fue más allá de la conducta. Cuando normalmente primero viene el cambio cultural y después la norma los recoge. Por citar un ejemplo sencillo que está medio en boga en esto. Lo mismo pasa en estas materias. Me explico, en todo ámbito. Así que ojalá que haya la seriedad, la independencia judicial, la autonomía de la función judicial para entender que todos somos iguales ante la ley y que nunca es bueno perseguir. Eso sí, con las tablas procesales nadie puede quedar impune. Asambleísta, usted lo que está invitando entonces a sus colegas y a la ciudadanía a debatir este proyecto, ¿no? ¿Verdad? A hablarlo, debatirlo, pero ¿cómo llevar esta normativa, este cuerpo legal? Pues si tienen al FMI, apúrate, porque hasta el 15, si no, no te aflojo los 2.000 millones. Tenemos a un Alberto Dají, que ahora es asesor principal económico, diciendo, miren, estos asambleístas en vez de juicios políticos deberían estar trabajando en la ley de extinción de dominio. ¿Cómo trabajar así con toda esa presión? El compromiso es con los ciudadanos, con el país, con la propia responsabilidad que uno tiene como mandatario de ese mandato que nos han dado. No porque ninguna organización interna o externa le pone plazos. Nadie le puede poner plazos al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se lo va a hacer por el deber ser, porque es lo lógico, mejorado. Inclusive entre el primero y segundo debate se ha mejorado muchísimo la reacción, se han desactivado algunas bombitas que yo le llamo, se puede seguir haciendo. Y quiero quedar claro, nadie está en desacuerdo con el concepto. No caigamos en el facilismo, el simplismo, que porque uno observa algo, uno está en contra de algo, señores. Ya nos ha pasado en la parte política, no lo hagan en la parte jurídica. Observar, añadir, mejorar, corregir, no significa estar en contra
de un concepto. Eso es, mejora la ley. Esa ley va a ser para todos, no solamente para los que nos caen mal. Ojo, va a ser para los que después van a ser exgobernantes, exasambleístas y un acápite especial. Esta ley de extinción de dominio, que en muchos países, como en Colombia, fue una herramienta eficaz contra el narcotráfico, en Italia contra la mafia y la camorra, no solamente es para funcionarios públicos y funcionarios públicos, es para todos los ciudadanos. Para los privados también. Y para los privados también. Inclusive para los que no han pagado impuestos y tienen casas bastante grandes. Para los que no le han pagado a sus empleados y tienen carros de lujo. Para los que no le han pagado al Instituto de Seguridad Social y pagan facturas de restaurantes de miles de dólares. Los que no pueden justificar su estilo de vida. Y no crean que eso solamente está en el sector público. Ahora bien, aunque no era específicamente el tema de la entrevista y más allá de su militancia pues, y su calidad de asambleísta en el Partido Social Cristiano, le pregunto al político Henry Bucalón si desde que tiene memoria se acuerda algún proceso preelectoral como este, donde ya mismo son las elecciones y todavía no está la papeleta por la serie de... Bueno, es que yo creo que es inédito, al menos yo no me acuerdo como comunicador haberlo vivido. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, primero quiero ir a lo conceptual y después, evidentemente, a los errores y todo. No es un problema de la ley. Con este Código de Democracia hemos tenido ya varios procesos del año 2009. Yo he sido 2 veces candidato con estas normas. Las primarias, que haya delegados del CNE presentes. Y eso ya todo ha existido. No ha habido ningún solo cambio. Ningún solo cambio para nadie. Pero evidentemente la cultura política del Ecuador no ha mejorado y se está degradando lastimosamente. Ese es un concepto. El segundo concepto, hay un quiebre político y eso se entiende. No es a la altura del año 79 el retorno en que ya los tótems de su momento y el velasquismo ya no podía hacer nada, pero hay que entender qué es lo que está pasando. Mucha gente dice, ¿por qué hay 15, 16 candidatos presidenciales? Porque hay un borra y va de nuevo. Se nota a leguas. Las figuras predominantes de la política ecuatoriana de los últimos años no pueden o no van a ser candidatos. Entonces eso abre puertas. Y hay gente que prefiere hacer, no les queda el papel. Yo me acuerdo que en la elección del año 78 nadie pensaba que Rodrigo Borja iba a ganar. Hizo un buen papel, quedó cuarto, pero dejó listas sus plataformas posteriores. ¿Ya? Una cosa es perder, otra cosa es hacer el ridículo, ¿no? Son 2 cosas distintas, pero aquí hay gente que no lo tiene claro. En todo caso, como se presenta un nuevo escenario, una nueva reconfiguración de la política ecuatoriana, no digo que hayan viejas o malas ideologías, no, pero se nota, hay nuevos actores, nuevas situaciones, la gente ha querido llevar la ley al filo y la voluntad del pueblo ecuatoriano como que si fuera burla, pero eso no es un problema de la ley. Ese es un problema, insisto, de todos, me incluyo de cultura. Y tercero, hay una grave desconfianza en general sobre la institucionalidad. Y en la institucionalidad con quienes llevan la batuta en materia electoral. Ese es un tema, insisto, va más allá de la ley, porque por sus actuaciones han generado una que otra confianza. Se los veo totalmente partidistas, más allá que en el sistema anterior, que no eran partidistas, solo eran de uno. Entonces, es un problema de fondo porque es un problema de personas. Y no crea que solamente a pasadora. Acuérdese, a usted le gusta la historia, a mí también, usted lo cubría desde el periodismo, el año 78, 79, claro, el tema de la mano negra y los pálidos reflejos. Cierto. O sea que siempre ha habido esto. Así que no se sorprende, sino que ahora está mediatizado. Es como en los juicios políticos. Ahora todo el mundo se sorprende de ciertas cosas que siempre han sido así. Pero siempre han habido causales, porque siempre ha habido proceso. Pero siempre las valoraciones políticas que son de confianza, porque los juicios políticos son de confianza, por poner un ejemplo, siempre han sido de coyuntura. Me explico, no son procesos penales. Y ahora no lo digo yo, vaya que siempre lo he dicho y lo he explicado. Febres Cordero, el diputado Febres Cordero, enjuició al ministro estrella del régimen de Osvaldo Hurtado por una incorrección en la adquisición de juguetes para los hijos de los policías. Entre tantos problemas que había, pues había la sucretización, ese fue, y sacó una muñeca de trapo. Y ese día Ferún Blum, que es un caballero, y nunca lo acusaron de deshonesto, sino de responsabilidad política. Y pudiera pasarme toda la mañana de hoy aquí contando todos los casos que he visto en los 80, los 90. No significa que son buenos y malos. Esa es la coyuntura. Por no decir Velasco Ibarra, que cuando fue diputado, censuraba a los ministros, los nombraban el lunes
él era diputado y el martes lo censuraba. Le quiero contar, ¿no? Oiga. Velasco Ibarra. Estamos hablando de otros quilates. Abogado. A ver, en el juicio, María Paula Romo dice, miren, ahora los socialcristianos con los correístas están aliados. Pero por otro lado también Álvaro Noboa dice, miren, los socialcristianos y creo me están bloqueando la candidatura en el CNE. ¿Cómo están esas negociaciones? Están de moda, ¿ah? Así es cuando los argumentos se reemplazan con ocurrencias. Comprendo, ese es el fragor de la política, entendible hasta cierto punto de vista. Durante algún tiempo nos acusaron que estamos cogobernando con el presidente Moreno. En mi caso, por votar por Elizabeth Cabezas como presidente de la Asamblea de Alianza País, me dijeron hasta que me iba a morir. Después, ¿qué otro lado? Ahora que estamos aliados jurídicamente hablando, esas son alianzas, con Creo, una candidatura electoral, con Creo, ¿ya? Porque yo en el Parlamento no he hecho alianza jurídica, hay lo que se llama las votaciones. Un día, cuando te opones al gobierno y no votas por elevar impuestos, por ejemplo, y 100 diputados están en tu misma línea, entre los cuales está la izquierda, la derecha, el correísmo, los BIN, etcétera, te dicen que estás con un sector político. Pero cuando con tus votos, con tu performance, destituyes al señor Tuárez y al Consejo de Participación que se acusaban de correístas, ahora resulta ser que eres gobiernista. Mire, yo ya estoy ya viejo para este tipo de cosas. A mí lo que me ha enseñado la legislatura es que lo importante no es con quién votas, sino para qué votas. Más allá que uno se equivoca, uno tiene que justificar ante el pueblo y a su conciencia la argumentación y la motivación detrás de tu voto, no como otros lo puedan entender. ¿Está bien que se impida la inscripción de Álvaro Noboa? Yo creo en la libertad electoral, en la pureza del sufragio. Toda persona que cumple con la ley tiene derecho de participar. El que cumple con la ley. Y esa persona que participa, te guste o no, tu desafío es derrotarlo en las urnas. Por eso hay valoraciones jurídicas y valoraciones políticas. Me explico. En el caso del señor Álvaro Noboa, es público y notorio. Yo nunca he votado por él. No estuve ni siquiera de acuerdo que mi organización política, mientras había candidatos en las primarias propios, hayan pensado siquiera tener una candidatura y que el centro derecha ecuatoriana sea representado por una persona de ese calibre. Así que no es que lo pienso de ahora, pero allá otros que piensan lo contrario. Mientras cualquier persona cumpla con la ley, aquí debe imperar la libertad electoral. Gracias al asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano que ha estado esta mañana con nosotros en Un Café con JJ. Buen día, asambleísta, muy amable. Gracias.